Muy buenas tardes. Una vez más, les damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado en estas conversaciones, donde hemos ido conociendo distintas personalidades. Y hoy día tengo el gusto, el agrado de entrevistar a una mujer muy jugada, muy valiente. Muchas veces en algunos lugares de nuestro país van apareciendo liderazgos. Y en el norte de Chile, en la región de Tarapacá, en Iquique, siempre han habido dos liderazgos bastante fuertes. Uno que algunos conocen desde la senatorial hoy día, que es Jorge Soria, le dicen el Choro Soria, pero la mujer que lo ha enfrentado, la mujer que lo ha derrotado electoralmente, la mujer que ordenó las cuentas del municipio de Iquique, que despejó muchas dudas que existían, es Mirta Duó. Mirta Duó, nacida y criada, según le vamos a preguntar a ella también en la ciudad de Iquique, fue quien ha sacado adelante la mayor cantidad de las obras y emprendimientos que se han realizado en Iquique y ha sido, como les digo, el contrapeso a un liderazgo fuerte como el de Jorge Soria desde las primeras elecciones que se dieron después del gobierno militar. Estimada Mirta, muchas gracias por aceptar esta invitación. No sabes lo bueno que es para mí poder entrevistarte y dar a conocer parte de lo que ha sido tu historia de vida, tanto en lo profesional como en lo profesional del mundo privado, como en lo profesional en el mundo público. Así que muchas gracias por ser parte de estas conversaciones. Gracias, José Antonio. Mira, un gusto, porque creo que es la segunda vez que nos juntamos en estos videoconferencias. La otra vez lo hicimos con otras personas, digamos, del Partido Republicano aquí en Iquique. Y bueno, y esta es la segunda vez que estamos acá hablando. Bueno, sí, esto ha sido una carrera de muchas luchas por esta ciudad. Y contarte que nosotros como iquiqueños en general, no estoy hablando de un lado o de otro bando, somos bastante fanáticos de nuestra tierra y por lo tanto todo lo que estamos haciendo lo hacemos por el cariño que tenemos los iquiqueños. ¿Sí? Los iquiqueños se caracterizan, José Antonio, por querer ser muy querendono de su tierra y al final eso lo hace uno con mucho amor, aunque uno no sea política, la verdad las cosas que uno nace, digamos, tratando de desarrollarse en la ciudad que tanto quiere y que ha nacido, y por supuesto aportar en todo lo que uno puede hacerlo, ¿eh? Y trabajar por la gente de Iquique, sí. Eso ya lo hice hace muchos años, y muchos años que he estado metido en este mundo del desarrollo de la ciudad y del interés que uno tiene como iquiqueña de trabajar por ella. Así es que esa pasión que uno coloca en realidad es por toda la gente, ¿no? Así es mi vida. Bueno, eso se ha notado, pero vámonos a cuando tú das tus primeros pasos en Iquique y tienes que llegar al colegio. ¿Cómo era tu familia? ¿Tus papás también nacidos y criados en Iquique? El Mirta es con Y, ¿no es cierto? No es el Mirta con TH. ¿De No, dónde son los orígenes de tu familia? bueno, mi papá es de origen en el fondo francés y de madre inglesa, ¿no? Mi madre es oriunda de Chile y, bueno, y se casó muy joven. Nosotros somos cuatro hermanos, éramos cuatro hermanos, un hombre y tres mujeres. Ya fallecieron dos mujeres, las de al medio, y quedó el mayor y la menor, digamos, que soy yo. Bueno, yo me desarrollé eh, en un colegio que estaba a 2 cuadras de mi casa, que era un colegio público, eh, que en realidad era estupendo, el Colegio Santa María o la Escuela 9, digamos, ¿no? Y de ahí me fui al liceo de niñas, estuve ahí 2 años
y como era muy desordenada me sacaron del liceo de niña y me llevaron al English College, ¿eh? Un colegio que era es muy parecido a una filial del Santiago College de Santiago. Es un colegio americano y tuve la suerte y el orgullo de haber pertenecido a ese colegio. A mí, al pasar del liceo al colegio inglés, digamos, me bajaron 2 años y por lo tanto es justamente por el inglés. Y ahí, bueno, hice toda mi carrera de estudio y me compenetré mucho, digamos, con el colegio. Era muy participativa en ese colegio, yo fui muy deportista en mi vida. Y por lo tanto tuve la suerte de que toda la generación mía estuvieron con profesores, digamos, de profesores universitarios de diferentes universidades de Estados Unidos que venían a Iquique a este colegio. Así que tuvimos una educación fantástica, técnico profesional. Y bueno, por circunstancias, digamos, de la vida, mi padre falleció cuando yo tenía 4 años y entre todos los hermanos, bueno, tuvimos que tomar una responsabilidad y obviamente estudiar, ¿no es cierto?, salir bien en todo y ponerse a trabajar, digamos. Eso fue mi vida. Y cuando ya sales del colegio, en esta formación, debe haber sido como casi una formación dual, técnico-administrativa, como Sí, tú dices, de enfrentas el técnico. mundo laboral. Sí. Bueno, ¿Cómo, cómo es ese mundo laboral en Iquique? lo que pasa es que yo hice 2 prácticas fundamentales, una en la empresa portuaria, que era un requisito que nos pedían, y trabajé, digamos, y estudié los costos de la empresa portuaria. Y después, digamos, me fui a hacer la otra práctica durante los años, todos los años nos hacían hacer práctica a la Corporación de Venta y Salitre yo en ese tiempo, y así que ahí aprendí todo lo que era el salitre. Aprendí mucho de puerto, mucho del salitre, y luego después que terminé, me fui a la Junta de Adelanto de Arica, a trabajar, tuve un año o 2 años ya, estuve ahí, y también aprendí lo que era el desarrollo de Arica, trabajamos en la parte técnica ahí, y de ahí me vine a Iquique porque me contrataron en la industria pesquera. En esa época se había loteado todo lo que es el barrio industrial de Iquique, y ahí, a mí me tocó, digamos, recibir a los socios de la empresa que me había contratado, eh, que eran noruegos, el grupo Hetland de Noruega, y bueno, ellos no hablaban ni una pizca de español, y tuvimos que aprender a hablar noruego para poder entenderme con ellos, los trabajadores, de manera que todos los trabajadores, mientras montaban la planta y construían la planta, tenían su diccionario para poder, digamos, intercambiar conversaciones con los noruegos. Y luego los tenía que a sacarle visa afuera, a Lima, y ahí se instalamos la industria pesquera en esa época, y después que pasó al grupo Angelini, que fue eh, una época muy maravillosa de administración ahí en el grupo con esa planta, y donde aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo a conocer mucha gente, y aprendí mucho de la pesca, de la pesquería, y salía en avión, digamos, a, a ver junto con los pilotos, ¿no es cierto?, las manchas de pescado y después procesarlo en la planta. Y luego de ahí aprendí también, tenía mucho espíritu social el grupo Angelini, y creamos el plan habitacional para todos los operarios, y le construíamos casa cada 2, 3 meses, construíamos 2, 3 casas para todos los trabajadores. Al final todos los trabajadores que teníamos tuvieron sus casas en todo el sector de Iquique. Y son porque muy características porque eran todas de ladrillo, ¿ah? Y ellos aportaban el terreno y nosotros aportamos la construcción. Y ahí partió ese plan habitacional que fue un éxito.
Y salir del mundo escolar y enfrentarse al mundo laboral siempre tiene sus dificultades, pero tú aquí señalas, hice una práctica en el puerto, después me fui a Punta de Adelanto, estuve en el tema del salitre y después llegué a una pesquera. No debe haber Sí, sido fácil, quizás desarrollarse en un ambiente en esa época quizás mucho más masculino, mucho más de hombre. Y tengo entendido que tú fuiste una de las primeras mujeres en hacerse cargo sí. de una planta pesquera. ¿Es así? Sí, sí, salí en una revista Pesca de Perú, digamos, que en el fondo me hicieron una entrevista y me destacaron ahí. En el fondo, lo que pasa es que yo siempre he sido inquieta. Antonio, a mí me gusta que cada vez que yo tengo un desafío por delante, me gusta meterme, aprender, saber y por qué lo estoy haciendo. Y por lo tanto, la parte pesquera para mí era impresionante. Nosotros somos costeros. Eh, era lo más entretenido que hay, porque yo tenía que a veces esperar la descarga y me gustaba mucho. Yo a veces a lo mejor no tenía por qué, pero me gustaba esperar la descarga en la pesca, conversar con los operarios, tomarnos una choca que le llamábamos, que era el té o el café, en tarros, que llevaban los trabajadores y nos tomábamos a veces hasta las 4 de la mañana conversando, tantas historias. Y bueno, llegaba a esa hora a la casa después de la descarga de pescado, hedionda, así con la ropa, pero tremendo, no me dejaban entrar a la casa, porque me tenía que sacar la ropa antes de entrar. Antes de ingresar a mi casa me tenía que sacar la ropa porque venía hediondísima a pescado, pero en el fondo, digamos, fue una experiencia extraordinaria. Ahí estuve como más de 22, 23 años. Con el grupo Angelini, con Anacleto Angelini, que era una monada, y hoy día, digamos, está Robertito Angelini, que es el que está con todo el holding, digamos, de los Angelini, pero cariñosos, italianos, tremendamente cariñosos. A mí me quisieron mucho y yo los quise mucho a ellos. Para mí son admirables, ¿no? De un espíritu social tremendo y enseñamos, digamos, a la gente de que las cosas se podían hacer bien, eh, combinando, ¿no es cierto?, la parte social, preocupándonos de la parte social de los trabajadores y ellos a su vez, ¿no es cierto?, participando con nosotros como empresa. Y nosotros éramos prácticamente el paraguas en la cual se cobijaban. O sea, yo entiendo ese tipo de empresa, cuando participan los trabajadores, saben lo que están haciendo y el por qué lo están haciendo. Y por supuesto, por eso que construimos tantas casas a todos los trabajadores de la pesquera. Y eso para mí fue, y ahí en realidad aprendí muchísimo. Y bueno, yo tenía mucho espíritu social también desde pequeña, no te creas, pero bastante inquieta en mi vida. Así que para mí el hecho de que me pidieran prestado, a mí me pidieron prestado, el presidente Pinochet me pidió prestado a Anacleto Angelini por 3 años para que me hiciera cargo de la municipalidad de Iquique. Y ahí te cuento que en realidad no entendía nada de la parte pública porque yo venía del sector privado toda la vida. Y bueno, y me prestaron ahí, por supuesto que yo pedí que no fuera con goce sueldo de la pesquera para que nadie dijera que había injerencia del grupo pesquero en una institución pública. Y me fui con un sueldo que es para la risa, o sea, yo nunca supe cuánto iba a ganar, pero como historia, digamos, te puedo contar, yo puedo escribir un libro, eso, cuando llegué a fin de mes no sabía si podía pagar el agua de mi casa, porque la verdad que no tenía nada que ver con lo que yo ganaba en la pesquera, ¿no? Y bueno, y me tuve que acomodar nomás, pues sí, así son las cosas. Yo quizás podría haber usufructuado, ¿no es cierto?, un sueldo de la pesquera y haber tenido el mismo pasar, digamos, que tenía en la pesquera. Pero preferí sacrificarlo y lo sacrifiqué por ética, porque pensé que no podía ser, ¿no es cierto?, que hubieran interés en el cargo que yo tenía como municipalidad, o sea, como alcalde. Pero ahí estuve 6 años, del 86 al 92. Y antes de pasar a la primera gestión municipal,
si nosotros nos vamos al rubro pesquero, y tú dices, a mí me gustaba estar en la descarga de los peces, tomarme una choca, quedaba pasado Y salir a en el avión, pesca, a y salir pescado. en el avión a prospección pesquera, que era muy lindo ver las manchas de pescado en la noche se veía la mancha plateada de la sardina, de las anchoas. No, precioso. Eso para mí era Y no interesantísimo, exento de sí. riesgo, porque muchos Sí, aviones de esos que hacen prospección pesquera por el tema de la se cayeron. sal y las neblinas han tenido muchos accidentes. No, y Pero se cayeron el, muchos, el, sí. el rubro de la pesca siempre ha sido fundamental para Chile. Hoy día hay un grado de tensión no menor, ¿no es cierto?, por lo que son las leyes de pesca, la carrera Sí, olímpica, pero así lo es. que tú dices, que es algo que a mí también me ha tocado vivir, porque he podido recorrer parte de Chile, las caletas, ¿no es cierto?, también recorrido plantas industriales, pero uno puede llegar a una sana y constructiva conversación entre los dos mundos. ¿Cómo era en ese tiempo, cuando quizás el tema de la pesca artesanal no alcanzaba a abastecer las necesidades que se estaban generando a nivel mundial? Y tenía que haber ahí un diálogo, ¿no es cierto?, entre el mundo artesanal, que estaba acostumbrado a un tipo de pesquería, y después darse cuenta de que Chile tenía una ventaja comparativa con otros países del mundo y tenía que dar un salto en la productividad. ¿Cómo Así fueron es. esos tiempos en los que a ti te tocaba estar a cargo de la pesquera y también interactuar con el mundo de la pesca artesanal en la zona, antes de que se generaran todas estas tensiones que estamos viviendo hoy día? Mira, yo creo que no habían tanto. La verdad, las cosas que yo creo que en esa época se convivía bastante bien en el mundo artesanal con el mundo pesquero, porque el mundo pesquero industrial, bueno, tiene sus millas donde puede ellos pescar y el mundo artesanal tiene su sector cerca costero donde puede sacar su pescado. Además, en esa época se pescaba la anchoa, ¿no es cierto? Después se llegó al jurel, pero muchos años después, y había mucha anchoa. Lo que pasa es que la anchoa se fue desapareciendo, ¿no es cierto? Después ya se pescó el jurel, que era un pescado bastante grande. Entonces no había, digamos, mucho problema con el mundo artesanal. Además se convivía bien. Yo creo que todas las cosas se solucionaban diferente a lo que hoy día. Eh, yo diría que muchos hijos de los pescadores artesanales trabajaban en la industria pesquera también. Una de las fuentes de ingreso más potentes de esta ciudad fue la pesquería. De hecho, si tú ves, digamos, uno de los pilares de esta región, ¿no es cierto?, fue primero la pesquería, y por eso que, digamos, todo el mundo trabajaba en las pesqueras y dio mucho trabajo, y la cuidaban mucho. Después vino con el tiempo José Antonio, digamos, el desarrollo de la zona franca de Iquique, que dio otro boom a la ciudad, y luego vino la minería, ¿no es cierto?, que fue el otro pilar, el tercer pilar, y el cuarto pilar, el turismo, obviamente. Pero Iquique fue, yo te diría, de 45.000 habitantes, estamos hoy día en más de 330.000 habitantes. Entonces, he visto la historia, digamos, cómo ha ido creciendo Iquique y la región, y obviamente me siento orgullosa de mi tierra. Me siento orgullosa de mi tierra, sin digamos, Bueno, restarle, tuvieron muchas luchas por eso. Fíjate que de nosotros, yo acuerdo, te el quiero dicho contarte un es, poco, sí, contarte un poco. Nosotros en esa época había muy poca agua en Iquique, y de hecho, digamos, la gente o se bañaba en el mar, ¿no es cierto?, porque daban agua quizás 2 veces a la semana, una cosa así. Y después con el gobierno del presidente Pinochet, digamos, que le entregó mucho desarrollo a esta ciudad, fue cuando conocimos, digamos, el agua todos los días. Entonces de ahí hubo una lucha tremenda también por todo eso. Y bueno, y todo nos ha costado, en Iquique todo nos ha costado, te digo. perdona Mirta, pero tú decías que antes del año 70 y algo no había agua potable todos los días en la ciudad de Iquique. Sí, claro, claro. Con el gobierno cívico-militar, digamos, se logró, digamos, la instalación del agua en esta ciudad.
Por eso te digo que fueron luchas de años, digamos, con esto. Y bueno, y ahí se hizo una gran obra que fue que la ciudad tuviera agua, ¿no? Y por supuesto todos los pueblitos. Qué increíble como muchas cosas no se conocen. Yo al menos eso no lo sabía. Mi primer recuerdo de Iquique, también de hace bastantes años atrás, cuando uno casi se detenía en la mitad de la ciudad para dejar pasar el avión. Sí, Y era claro, una claro. cosa Bueno, bastante insólita, porque sí, la pista sí, aérea estaba en la mitad de sí, la ciudad y casi había unos semáforos y barreras para que los autos dejaran de pasar y pudiera exactamente. aterrizar el avión. Exactamente, y uno está en la Plaza Prat, por ejemplo, que está donde está el Teatro Municipal, que se ve en el centro, no sé si tú te ubicas ahí, y nosotros veíamos que venía el avión y nos íbamos al aeropuerto, si nos íbamos al aeropuerto en micro para poder esperar a pasajeros, qué sé yo, no, muy divertidos. Había un semáforo, claro, en medio de para que pararan los autos y pudiera aterrizar de sur a norte, digamos, los aviones, sí, sí. Y hubieron aviones que Ese es también como el se le recuerdo. quedó, y hubieron aviones también que se le quedó corta la pista y aterrizaban en la arena, en el mar. Ahí. Hubieron muchos aviones ahí que hicieron eso, sí. No, muy divertido. No, mira, Iquique tiene una época muy maravillosa, eh, donde tú dejas las puertas abiertas y nadie, digamos, se le ocurría meterse a tu casa, ¿no? Las puertas tenían una pitita, ¿no? Una pita, ¿no es cierto? Y tú necesitas llave porque tiráis la pita y abríais la puerta, ¿sí? ¿No? Cosas tremendamente simpáticas que solamente los iquiqueños nos acordamos de eso. Sí, La pita era no, un clásico, eso en varias ciudades de Chile estaba siempre la pita colgando de la puerta para claro, y nadie evitar se le que a ocurría uno, si se le perdía la llave, no molestara tocando el timbre o golpeando la puerta. claro, Eh, nadie se le y ahora ocurría. volviendo a tu primera experiencia pública, tú dices, el gobierno de Augusto Pinochet me pidió prestada. ¿Cómo Sí, fue ese llamado que de repente alguien de la empresa te dice, oiga, Mirta, tenemos esta solicitud, usted se ha desarrollado como una gran jefa, directora de esta gran empresa y están solicitando que alguien vaya y administre el municipio? ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Que dicen, mire, ¿puede asumir el municipio? sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo trabajaba paralelamente, después que salía de las oficinas, trabajábamos en la Secretaría Nacional de la Mujer, en la cual hacíamos alfabetización, hacíamos una serie de cosas, ayudábamos mucho a las mujeres y teníamos centros dentro del, creamos muchos centros de atención diurna para niños de escasos recursos. Becábamos a chiquillos, ¿no es cierto?, que estaban, que eran de escasos recursos, los becábamos para estudiar, ¿no es cierto?, en Santiago, y a través que con la unión que hacía yo con los convenios, con las pesqueras, por ejemplo, nos aportaban plata para estos comedores, donde los chiquillos le teníamos bibliotecas, comedores, le pagábamos las becas y le pagábamos los estudios en Santiago para que se recibieran gente de muy escasos recursos. Entonces hacíamos una obra gigantesca como Secretaría de la Mujer. Y en este ambiente, digamos, de recorrer toda la región como Secretaría Nacional de la Mujer, que éramos todos voluntarios, nosotros no recibíamos un peso. Yo salía de la pesquera y me iba a la Secretaría de la Mujer, como muchas mujeres, teníamos un ejército de mujeres en el fondo, todas voluntarias trabajando por la comunidad y que recorríamos La Pampa, recorríamos los pueblos más lejanos, alfabetizando a la gente. Entonces, bueno, ese desarrollo, ese espíritu social, cuando a mí seguramente me pidió el intendente de la época que yo me hiciera cargo en la municipalidad, yo le dije, mire, yo soy del mundo privado, nunca he visto, digamos, nunca, no sé lo que es la municipalidad, qué es lo que tienen que hacer, qué sé yo. Y entonces, bueno, me pidieron como 3 veces, la verdad, que me lo solicitaron y bueno, yo lo acepté. El presidente me pidió que me hiciera cargo y le dije yo, mire, hable con Anacleto Angelini, si él me presta, y yo encantada a sus órdenes. ¿Ah? Haremos lo que se pueda, digamos, para trabajar por Iquique. Por lo tanto,
eso fue, bueno, yo sé que se conectaron y yo sé que Anacleto dijo, bueno, por 3 años. Entonces, pero la verdad que ahí llegué a la municipalidad sin saber nada, o sea, venía del mundo privado y el mundo público era diferente nomás. Pero ahí tuve 2 colaboradores extraordinarios, amigos, por supuesto, que era el abogado, que era el juez de juzgado policial local, que era amigo mío, eh, Tomás Bonilla, y bueno, estaba otra, la secretaria del juez que también, Tolia Navarrete, que abogado, y ellos me ayudaron mucho. Y tuve que empezar a organizar una municipalidad al estilo más empresarial, digamos, ¿eh? Para que esta cosa fluyera mejor, digamos, y que fuera más activa. Y eso me tocó y estuve 6 años hasta que, bueno, hicimos muchas cosas, muchas obras, conseguí muchos fondos en Santiago. Yo conseguí que nos dieran los ingresos para la municipalidad, que era muy pobre, y conseguí la ley del Casino Iquique, digamos, que es uno de los fondos más fuertes que tiene la municipalidad. Conseguimos también, fuimos haciendo y conseguimos que la zona franca nos pagaran, ¿no es cierto?, nos hicieran un aporte a la ciudad de Iquique. No era lógico que utilizaran, ¿no es cierto?, el suelo de Iquique, una tremenda empresa y muchas empresas que se instalaron en la zona franca sin ponerse con un aporte a la ciudad, ¿no? Y bueno, conseguimos muchos fondos primero para armar la caja municipal. Y luego, digamos, desarrollamos proyectos con el sector privado muy fuerte, muy fuerte. Yo me alié con el sector privado que se pusieran con la ciudad y eso me valió, digamos, hacer muchísimos proyectos a esta ciudad, muchísimos. Y yo creo que en el mundo privado y el mundo público, cuando se juntan, ¿no es cierto?, y son las cosas buenas que se están desarrollando, nadie del sector privado se resta en eso. Pero hay que tener buenas relaciones, hay que aprender a respetarse y hay que aprender, digamos, también a no creer que el mundo privado, ¿no es cierto?, son de los ricos y el mundo laboral son de los pobres. Esa división que hacen que son tan odiosas y que nadie entiende, ¿no es cierto?, que si no el mundo privado no genera trabajo, la gente, ¿no es cierto?, no puede tener acceso a una pega, a un trabajo. Entonces, esa mentalidad en Chile que se volvió a instalar, porque a mí me da una pena tremenda, José Antonio, de ver cómo en este país se ha destruido tanto y cómo volvemos a lo mismo del año 70, 71. Las odiosidades, qué sé yo, cuando somos todos humanos que vivimos en esta tierra. Entonces es una desilusión tremenda. Yo a veces me pregunto, José Antonio, si alguien se pregunta cómo era del 17 de octubre hacia atrás, cómo caminaba en las calles, cómo estaba feliz, digamos, y pensando en sueños, y de repente se le derrumba todo, ¿no? Esa es la más triste que hay. Esa es Sí, para todos la gran fue, pena que bueno, sí, para todos fue un golpe muy duro, violento. la violencia extrema que aparece a partir del 18 de octubre. Y bueno, tú ejerces como alcaldesa entre el año, tu primer periodo entre el año 86 y ya no 92. Y ahí se produce la primera gran confrontación entre lo que yo decía al inicio, que hay dos grandes liderazgos en Iquique, el de Mirta Dubó y el de Jorge Soria. Y Sí. perdiste en esa vez por muy poquitos votos, porque No, yo creo fueron que cerca de por 170 600. votos. Sí. Claro, era A nada, lo- era una diferencia Oye, muy, muy pequeña. a lo mejor ahí está la máquina esta, la Dominion esta que está en Estados Unidos, pues capaz que haya sido eso, pues Bueno, porque hay nosotros muchas por eso mañas en insistimos, esto. nosotros Sí, por eso insistimos tanto en la importancia de los apoderados de mesa, que estén ahí en el momento de la elección para garantizar la transparencia electoral. sí, Bueno, claro. y no debe haber sido fácil ese momento, pero así como al parecer tus padres, a mí también, siempre me decían, mire, uno se cae en la vida, pero lo importante es volver a pararse.
sí, y caídas va a tener mucho, pero lo importante es la fuerza con la que uno se levanta. En el caso tuyo, quedaste ejerciendo el cargo de concejal, si no me sí, equivoco, claro. En esa eh, época y después, quedas como concejal, sí. claro, y después al corto andar viene una segunda elección, eh, pero te toca asumir el municipio nuevamente después de la destitución del alcalde Soria y te vuelves a Sí, encontrar con el mismo municipio que tú habías ordenado durante todo ese periodo, y que habías potenciado y habías logrado parar, ¿no es cierto? Habías desarrollado todo lo que es el tema de la zona franca, todo el tema del casino. Te encuentras de repente de nuevo sentada en el sillón del alcalde, pero ahora con una deuda de 7.000 millones de pesos, que sí, sí, hoy día debe ser, no sé, 30.000 millones de pesos. Si pudiéramos traerlo a valor presente, claro, eh, claro. debe ser multiplicado por 3, por 4, por 5. Sí, ¿Cómo fue el sí. impacto de volver a sentarse en el mismo sillón, pero ahora darte cuenta de que casi había que partir de cero, reordenando de nuevo todas las arcas municipales? Bueno, yo estuve hasta el 2004 de concejal y yo me retiré ahí. No dije yo, está bien, yo ya no más. Y después, digamos, por estas cosas de la vida, eh, un, un amigo mío, que es Gonzalo Urruticochea, se presenta alcalde y me pide que yo sea concejal para poder formar el equipo con él. Pero él pierde las elecciones con Soria. Y me quedo de concejal, pues me quedé metida otra vez después que yo había dicho nunca más. Y ahí estuve hasta bueno, ahí estuve concejal, eh, y ahí se vino, ¿no es cierto?, el tema de Soria. ¿Ah? Y después tuve que asumir el 2007, tuve que asumir el 2007 por, por institución de Soria, digamos, estaba prófugo de la justicia, qué sé yo, y lo declararon vacante el cargo. Y enseguida de eso, ¿no es cierto?, me tocó enfrentar este déficit que había, que dije yo, bueno, aquí hay que apretarse los cinturones, pero vamos a ver qué es lo que son los gastos necesarios e innecesarios, y, y ajustamos, digamos, todo, y fuimos haciendo mucha alianza con el sector privado para poder tener platas, para echar a andar, digamos, proyectos que paralelamente tenía que hacer el municipio. Y ahí empezamos también, ¿no es cierto?, a licitar muchas obras, eh, y bueno, y ordenamos en un año casi, en un poquito más de un año, ordenamos todas las finanzas municipales. Y muchas obras que habían quedado pendientes, como el nuevo edificio municipal que estuvo tantos años eh, parado ahí, digamos, y que no se podía licitar porque nadie quería darle crédito a Soria, porque estaba prácticamente el municipio en déficit. Y logramos, digamos, adjudicar finalmente el famoso edificio municipal y lo logramos construir. Pero fue duro para muchas cosas. La gente a veces no entiende que hay que apretarse los cinturones cuando están las vacas flacas. Así que bueno, pero gracias a Dios, posterior a ese año me eligieron alcalde, quizás porque la gente reconoció que había una labor ahí muy fuerte y confió en mí y bueno, hicimos muchas cosas en los 4 años siguientes. Y después yo me fui el 2012 de la municipalidad y ahí dije yo nunca más, ya está bueno. Yo creo que he aportado harto a esta ciudad, he aportado como he podido bien a mi ciudad y yo creo que ahora necesito dedicarme a mis cosas privadas porque siempre uno las deja botadas, ¿no? Y tiene que volver a pararse, pues, José Antonio, ese es el tema. Así que bueno, en eso estoy, Bueno, hasta el siempre día de hoy. la vida Hasta el día de hoy. Sí, nos trae nuevos desafíos, pero a ti te tocó trabajar el tema de la ley del casino para Iquique, te tocó sí, desarrollar parte del tema de la zona franca, y también viste lo que ha sido el auge de la región con el tema de la minería. ¿Cómo han sido esas sí, sí. distintas etapas en lo que es el desarrollo de la historia de Iquique?
Mira, en la parte, digamos, de la minería, que nosotros peleamos mucho de que la gente fuera contratada de la misma ciudad, bueno, no había tanta especialidad en el fondo porque no estaban preparados ni los colegios ni los colegios técnicos para preparar gente para la minería, porque esto fue también como así una cosa explosiva. Trajeron mucha gente de Santiago, de fuera, de diferentes partes de Chile, y entonces también se nos presentó otro problema, digamos, el tema habitacional, porque llegaba gente, así que a su vez las mineras empezaron a construir también sus propias poblaciones y poder, digamos, darle habitabilidad, digamos, habitación a la gente que venía de afuera. Generalmente eran todos contratistas que muchas veces funcionaban en Pozo Almonte, tenían su alojamiento, pero fue un desarrollo tremendo para la ciudad. Eso, y ellos aportaron también con las comunidades y con todo, digamos, a muchas cosas, ¿no? A mí me aportaron muchísimo en el tema de las caletas pesqueras. Hicimos muchos proyectos con ellos y muchos proyectos culturales también de la ciudad nos apoyaron. Nosotros hicimos aquí muchas obras con aporte de minería. Yo en esa soy bastante pedigüeña y encuentro que no, pero sí es lógico, cuando uno presenta los proyectos, los presenta bien, ¿no es cierto? Y va en beneficio de la comunidad, no hay ninguna empresa que pueda restarse a eso. Y sobre todo cuando tú tienes buenas relaciones con la gente. Y así que por eso yo soy súper defensora del sector privado. Ellos, digamos, son un gran aporte y un gran desarrollo y me gusta mucho porque entregan mucho empleo a la gente y cuando la gente tiene pega, está tranquila, ¿no? Y eso, digamos, es importante. Entonces, eso, digamos, yo he visto toda la historia de esto, pues sí, lo estoy viendo desde que era jovencita, ¿eh? Y hemos estado siempre metidos en el mundo laboral, así que uno sabe lo que está viendo, sí, sí. Y No, ha sido... también durante tu trayectoria sí has tenido reconocimientos. Y tuviste un primer reconocimiento por la Cámara de Comercio, donde te entregan la medalla a Diego Portales, y después tuviste un reconocimiento de ser considerada entre las 100 mujeres más destacadas Sí, de Chile. de Chile. De hecho, Sí, te tocó en la misma ceremonia con la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo se siente cuando uno le hace un reconocimiento y tú dices, bueno, voy a estar entre las 100 mujeres más destacadas de un año determinado, si no me equivoco, el 2011, el 2012? Eh, Venir ahí, después volver. ¿Qué sentimientos de orgullo, de satisfacción, alegría? ¿Qué se te pasa por la mente cuando te dicen, usted está considerada entre las mujeres más destacadas? bueno, mira, sí, lógica, un honor para uno, digamos, pero también uno piensa a veces qué rico, qué pena que los padres de uno no lo hayan visto esto, ¿no? Porque yo creo que generalmente los padres siempre les gusta ver triunfar a sus hijos o que le rindan homenaje, qué sé yo. Y uno decir, bueno, no estoy ni con mi papá ni con mi mamá, bueno, estoy con mis hermanos, pero hay triunfos que uno a la vez, ¿no es cierto?, lo toma con mucha humildad. Y yo siempre lo digo, esto es un reconocimiento, una labor que uno hace, pero de todo un equipo. Yo tuve un equipo municipal extraordinario, extraordinario, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, son trabajólicos igual que yo, y mira, y dejan la piel, digamos, las cosas que se emprendían, y te digo que lo hacíamos con tanto cariño, con tanta convicción, con tanto amor por todos los proyectos que desarrollamos. Entonces, yo me siento tremendamente orgullosa, fíjate, José Antonio, de todo el equipo municipal que estuvo detrás mío. Yo creo que íbamos todo a todo, ¿ah? Y lo tomábamos, no teníamos, mira, no teníamos hora de descanso, no teníamos hora, y la gente no le importaba, ¿no es cierto?, las horas, si hacían hora extraordinaria o no, pero lo hacían con mucho cariño. Y esa mística
creo que hace mucha falta traspasársela al sector público, ¿no? A la gente que entienda que las cosas que se están haciendo y que te están pagando por estar en el sector público es para atender a la gente, es para solucionarle los problemas, y no para tú servirte de un sueldo y que terminé mi horario y me voy, chao, y me da lo mismo que la gente esté esperando, ¿no es cierto? Y que tenga que volver al día siguiente, y nadie se pone en los zapatos de la persona que está al frente. Entonces, esa mística yo creo que se ha ido perdiendo en este país. La verdad que uno mira, no sé si a ti te pasa, José Antonio, pero a mí yo miro, digamos, lo que hoy en día veo, y digo yo, por Dios, la gente, qué poco humana es con sus pares. Entonces, la gente no entiende de que uno, si quiere trabajar en el sector público, tiene que hacerlo con una vocación inmensa, porque es el sector público que le están pagando todos para que los atiendan. ¿O no te da esa impresión? Yo en eso miro y observo y digo yo, no me gusta este Chile que hoy en día está, la verdad. No me gusta. Bueno, Yo soy más romántica. yo comparto contigo que hay muchos funcionarios que no están por vocación, sino que están porque es un trabajo más y han perdido ese espíritu que llenaba, ¿no es cierto?, antes muchos servicios públicos, pero Sí. quedan todavía de esa escuela, quedan hartos. El problema es que los políticos tradicionales van cada vez cargando con más funcionarios el aparato del Estado para pagar favores políticos, para apitutar a algún familiar, y toda esa carga al final se financia con los impuestos de todos los chilenos. Sin ir más Así lejos, es. veamos lo que ocurrió con estos 37.000 funcionarios que se quedaron con un bono que era para los ciudadanos que habían perdido su trabajo o habían desmejorado su situación económica y se lo asignaron no teniendo en consideración las dificultades que está pasando su compatriota. Eso ya, Oye, claro, perdieron el espíritu de servicio. no, aparte el espíritu de servicio, José Antonio, es la ética, la honestidad. ¿Te fijas? Porque yo digo, si yo tengo la pega, ¿no es cierto? Y me están pagando porque estoy en la casa y estoy por video trabajando, ¿cómo voy a cobrar un bono que un bono es para la gente que está sin pega? O sea, yo no creo, y lo que pasa es que se pasan de vivo los chilenos, y toda la vida han sido iguales. Le tratan de darle vuelta a morder, darle vuelta a la nariz, qué sé yo, ¿dónde puedo hacerle eso a alguien? Y cuando tú ves eso ya en los funcionarios públicos, que uno no se podría imaginar, José Antonio, tú dices, por Dios, cómo ha decaído este país, moralmente, ¿eh? Moralmente, sin ética, sin la gente pensar en qué es lo que es la honestidad. ¿Cómo me voy a aprovechar yo de alguien que lo necesita, ¿no es cierto?, cuando yo tengo mi pega? Eso es, eso Así es es. triste, ¿eh? Y Quique, Es triste. es muy triste, sí. Y eso es algo que nosotros no debemos dejar nunca de mostrar, de denunciar, de recuperar en el caso del espíritu de servicio público. Y Quique en este último tiempo ha estado confinado como gran parte de las regiones de Chile por el tema del COVID, pero se ha incrementado la inmigración ilegal. Y por el paso de Colchane, entran casi todos los días, no sé si hasta el día de hoy, pero entraban al menos hasta hace unos días atrás entre 150 y 200 personas que en su mayoría venían caminando desde Bolivia, cruzaban a Chile, desde Pisiga, Bolívar a Colchane y emprendían camino a Iquique. Pero esto ya venía también dándose de hace bastante tiempo, lo que es la inmigración en la zona norte. En Uh -huh. Antofagasta hay un tipo de inmigración, en Iquique otra, en Arica otra. ¿Cómo has visto tú el tema de la inmigración, tanto desde el punto de vista de nuestros compatriotas, que es muy probable que vean que con esto aumentan los montos de los arriendos o que colapsan los sistemas de salud o que no hay espacio para la educación? Pero también se ha dado
un aumento en el tema no necesariamente vinculado a la migración, pero que va adjuntando temas. Se ha visto un aumento en el tema del tráfico de drogas. Hemos visto con horror situaciones de sicariato en la zona Ujú, norte. sí. ¿Cómo ves tú todo este tema de la droga, el comercio ilegal, el tema de la inmigración ilegal? ¿Cómo ha afectado eso el día a día de los iquiqueños? A ver, yo quiero partir con algo que primero hay una ley en el Congreso, tengo entendido, no sé si tú sabes, pero lo que me decían que hay una ley de regulación, ¿no es cierto?, de la gente que llega a Chile y que está detenida en el Senado, digamos. Si aquí los parlamentarios no hacen su pega, si ese es el problema que nosotros le pagamos a un montón de parlamentarios en este país que no hace su trabajo. Entonces, esa gente, ¿no? Si tú piensas que podía estar trabajando en cosas importantes para este país, está preocupado de otras cosas. Y se han llevado dando vuelta, esto es igual que los chiquillos en los liceos, ¿no es cierto?, hace un par de años atrás, que lo único que hacían era huelga, 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 huelga. Aquí en el Parlamento, ¿no es cierto?, que tenemos el peor parlamento de la historia de este país, la gente esa no trabaja. Se han convertido, la verdad, ¿no es cierto?, en verdaderos vagos de la política. Y le pagamos unos sueldazos y no cumplen su pega. Hay una ley que está ahí dando vuelta de inmigración, que ahí la tienen durmiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos muchos pasos fronterizos que la gente ingresa, pero también hay que pensarse otra cosa, yo creo que hay que reflexionar en eso. Esta gente no puede estar viniendo, caminando con niños desde Venezuela. Alguien lo está trayendo a Chile. Alguien lo está trayendo a Chile. Y ya saben que por los pasos, digamos, ilegales pueden ingresar. Y aquí Chile, ¿no es cierto?, han dicho, bueno, aquí en Chile la están dando. Si aquí nosotros ingresamos, decimos nomás que estamos en esto, somos ilegales, qué sé yo, entonces aquí la gente de la región, las investigaciones, ¿no es cierto?, la autoridad tienen que tomarlo, porque no han reformado una ley que hay del año 75, tienen que tomarlo, tienen que, digamos, ponerlo en cuarentena por estos cordones sanitarios, y después de ahí, ¿no es cierto?, tienen que cumplir una fase que es, digamos, lo mandan a Santiago o lo ponen, digamos, en la frontera, pero ahí tienen un periodo como 24 días para poder hacer todo el trámite, y mientras tanto lo tienen que dejar libre. Entonces yo digo, ¿cómo no es posible, ¿no es cierto?, que esa regulación no haya salido al Senado? Y resulta que aquí dicen, claro, mejor vámonos a Chile porque no nos ponen ni una traba. Y resulta que no se dan cuenta, ¿no?, que en el fondo nos están ocupando. Yo no tengo nada que decir de los inmigrantes, a eso no, para que después nos vengan y salgan con que uno que es anti-inmigrante. No, aquí hay profesionales extraordinarios que han llegado a este país y que han aportado mucho. Y toda la vida han habido inmigrantes que han aportado mucho al desarrollo de la ciudad. Pero esto que está llegando ahora es que se pasaron. Y la gente tiene que pensar, ¿no es cierto?, y el gobierno tiene que pensar, de que además, ¿no es cierto?, que nosotros estamos en unas condiciones, hoy día con el famoso COVID, las arcas del fisco, ¿no es cierto?, no dan para más. Tenemos que además sustentar a toda la gente que está llegando todos los días a la frontera. Y no solamente a la frontera para que ingresen legal, sino que a los que llegan ilegalmente por otros pasos. Entonces, alguien lo está trayendo y de repente vemos, ¿no es cierto?, que salen los jesuitas por un lado, el Instituto de Derechos Humanos por otro, los agarra, los lleva, meten bulla, ¿no es cierto?, y nos encaletan 400, 500, 1000 personas que llegan prácticamente todos los días. Y la plata que se gasta en alimentarlo, ¿no es cierto?, en que estén en colegio, en que estén ahí, digamos, resguardados hasta que cumplan su cuarentena, y después hay que mandarlo fuera, hay que pagar el avión, el bus, qué sé yo, eso lo cuesta Chile. Y más encima, ¿no es cierto?, tenemos que poner salud gratis, educación gratis y alojamiento gratis. Y esos fondos que podían ir, ¿no es cierto?, a la gente, a los chilenos,
a los fondos de pensiones, por último, esa plata que se gasta, ¿no? La estamos gastando en esta inmigración que nadie controla, José Antonio. Entonces, ese es un tema grave en el norte. Es grave en el norte y yo no sé, nadie lo ve, no tengo idea. Yo creo que los parlamentarios aquí de acá hacen su pega, pero lo demás, el resto del país, yo creo que están todos sentados viendo que pasen los años, pase el mes para cobrar su plata y ahí estamos. Pero somos súper buenos, ¿no es cierto? Sí, para alegar, ¿no es cierto? Y llegamos de acusación entre acusaciones para hacerle perder tiempo a ministros, a todos. Y en eso los llevamos. Si es una vergüenza el parlamento que tenemos en este país. Tú lo decías, el peor parlamento de la historia de Chile. La historia. Y yo creo que tienen el apodo bien ganado. Estoy seguro que muchos parlamentarios, ni siquiera en la zona norte, conocen los hitos fronterizos, siendo que están allá. Entonces, cuando se habla de migración y se tiene que conocer lo que es Colchane o lo que es la zona de Camiña o General Lagos en Arica o Putre, muchos de ellos no han hecho el esfuerzo de llegar hasta el último rincón de sus propias regiones, ni siquiera decirles que recorran Chile, sino que su propia región algunos no las conocen y usufructan de nichos políticos, del odio, de la agresividad, y la izquierda más radical ha utilizado siempre el odio, el tema de la agresión física, verbal y por redes sociales en contra de aquellos que piensan distinto y nunca han buscado mejorar la calidad de vida de las personas como tú nos has mostrado aquí que se desarrolló el tema del turismo, el tema de la minería, el tema de la pesquería, que fueron dándole vida a esta ciudad de Iquique. Mirta, te quiero agradecer por haber compartido con nosotros este tiempo, de habernos cortado parte de tu vida. Quedó mucho todavía por contar. Te vamos a molestar de nuevo, porque uno cuando ya va conversando, va conociendo, se le van ocurriendo más cosas. Pero creo que eres una digna hija de esa tierra que se dice Iquique, tierra de campeones. Y aquí tenemos, yo no sé si somos campeones, pero somos campeones en otras cosas, sí. Pero yo creo que en el servicio público, en la administración, tú realmente has dado un ejemplo y has sido reconocida también a nivel nacional por ese trabajo. Así que te agradezco mucho haber compartido con nosotros y te dejo a ti ahora para que cierres y también le hagas un llamado a tus compatriotas, a los iquiqueños, para que sigan ahí trabajando por el bienestar y la prosperidad de la región de Tarapacá. Mira, quedaron, yo creo, un tema que a mí me interesa mucho, era el tema de la reforma de las pensiones, que ojalá que después tengamos, me gustaría intercambiar opinión contigo en el tema de la ley de la reforma de pensiones, de la expropiación de las cuentas nuestras individuales, que lo encuentro trágico. Que ojalá que la gente se dé cuenta de lo que va a pasar. Muchas veces la gente no se da cuenta, José Antonio, porque no quiere leer nomás. Pero cuando son los platas de uno y que se las quieren expropiar, me da terror. Y parece que la gente esta quiere destruir todo, digamos, todo lo que se ha construido en tantos años. Y eso te vuelvo a repetir, esa es la gran pena que yo tengo, de que todo lo que nos ha costado construir de generaciones, ¿no es cierto?, que ya venimos funcionando de años, que hemos pasado la historia y diferentes gobiernos en este país, ver cómo se ha destruido todo, es como que el trabajo de cada uno de nosotros se haya perdido en el tiempo. Pues puede haber sido un país, ¿no es cierto?, que fue ejemplo en América Latina. Bueno, yo le diría que para despedirme del tema, un consejo, yo hubiera abierto la frontera a inmigrantes cuando los chilenos estemos todos bien, que tengamos todos, digamos, satisfechos todas las necesidades que los chilenos tienen, y después decirle, mire, nosotros estamos en condiciones de traer 100 familias inmigrantes, sean de donde vengan,
y acá tienen 100 casas, ¿no es cierto?, para que vivan dignamente, y acá tienen 100 empleos para que se empleen dignamente, para que puedan criar a sus hijos, qué sé yo. Eso es, yo creo, la verdadera inmigración con dignidad que uno le puede salir como país, ¿no es cierto?, a la gente que pide refugio o pide quedarse en otro país o se está arrancando los países comunistas. Yo te digo, yo quiero mucho a la gente inmigrante, ha llegado muchísima gente buena al norte, pero también ha llegado muchísima gente mala, ¿no es cierto?, de malas costumbres, guerrilleros, han llegado de todo, y eso creo que a nosotros nos afecta muchísimo en el tema de seguridad. Yo el otro día miraba con estupor que había una inmigrante, ¿no es cierto?, que está pidiendo un cupo en la Asamblea Constituyente. Eso ya para mí, es decir, estoy viviendo, ¿en qué país estoy viviendo? Que se han organizado y son gente que viene con otra intención a este país, pidiendo ella un grupo, un cupo para participar en la Asamblea Constituyente. ¿Qué tiene que ver esa gente con lo que nosotros tenemos que decidir y con lo que nosotros queremos implantar en este país como leyes? Esa es una pregunta que queda en el aire y que es para reflexionar también, digamos, porque yo creo que es para materia, para otro, sí. Son temas que quedan ahí, pero no están zanjados. Sí decir que en estos tiempos convulsionados, muchas veces algunos de los que tienen experiencia, algunos de los que tienen conocimiento y preocupación real por el país, pueden volver a ocupar puestos en la primera línea, en la buena primera línea, no en la mala segunda línea. Así que, Mirta, espero que siempre estés muy dispuesta al llamado que te puede hacer la patria. Así que estés muy bien, un gran abrazo a la distancia, y ya te di la oportunidad de despedirte, así que quedamos en eso. Sí. Mirta Dubó, siempre dispuesta a dar la pelea por Chile. Oye, 1.000.000 de gracias por esta entrevista que ha sido muy interesante, nos quedaron temas dando vueltas, pero en fin, un agrado de volver a verte, José Antonio, y éxito en todo lo que tú emprendas, ¿eh? Un abrazo grande para ti, para tu familia, para tus hijos. Y que viva Chile. Para ti un gran abrazo. Y que viva Chile. De ahí somos. Ok.